nuevamente a Exteriores. Tomamos contacto con Mariana Abreu. Mariana, nuevamente, buenas tardes. Hola, nuevamente el saludo para todos. Pilar, me encuentro junto a Natalia Cámara, del colectivo de familias vinculadas a la educación pública, un colectivo que hace un año se empezó a reunir y a debatir diversos temas vinculados sobre todo a la educación pública, pero también han analizado, por ejemplo, algunos artículos que tienen que ver con la enseñanza en la Ley de Urgente Consideración, este borrador que se está estudiando en el Parlamento. Natalia, gracias por recibirnos. Contame un poquito del colectivo y bueno, qué han debatido específicamente y qué han comunicado también a la opinión pública respecto del proyecto de Ley de Urgente Consideración. Bueno, el colectivo está formado por padres y madres de la escuela pública, de distintas escuelas del país. Nosotros venimos trabajando, como tú decías, hace un año y bueno, un poco madres y padres interesados por lo público, interesados por la coyuntura y por la situación nacional, y desde ese lugar nos interesa un poco reflexionar sobre el artículo 17, este que tú comentabas, que es un artículo vinculado a la temática de seguridad pública y que plantea un poco cómo resolver los conflictos en el ámbito educativo. Lo que propone este artículo, al cual nosotros criticamos y a su vez hacemos una propuesta alternativa, tiene que ver con que cuando se suceden situaciones en los centros educativos, situaciones de conflicto, ahí plantea hostigamiento, insultos, situaciones conflictivas inherentes a la vida humana, inherente a cualquier ámbito de la educación y laboral, etcétera, propone multas, digamos, como respuesta a esas situaciones de conflicto. Bueno, plantea multas de 80 UR, de 50 UR, y nosotros un poco lo que estamos proponiendo es tratar de quitarle el carácter punitivo que tiene, digamos, este artículo, que propone, digamos, una sanción de este tipo. Nosotros entendemos que la sanción económica no resuelve el problema. Nosotros como padres, en el ámbito de nuestras casas, con nuestros hijos, siempre intentamos en el error y en el acierto enfrentar los problemas desde otra perspectiva, ¿no? Desde otro enfoque, intentando problematizar las situaciones de conflicto, tratando de tener una situación de empatía frente al conflicto en una escuela, ¿no? Creo que cuando aparecen situaciones conflictivas, tensiones entre partes, ¿no? Desencuentros que hemos vivido en nuestra historia en el país y en situaciones de las escuelas, a veces que se dan situaciones digamos, violentas entre la comunidad educativa y algunas familias. Nosotros lo que proponemos es apostar al diálogo, generar puentes que no, digamos, encrudezcan la brecha entre el centro educativo y las familias, y generar ámbitos de alguna manera que nos permitan ciertas garantías del proceso, ¿no? Que es un poco lo que nosotros también planteamos. Tratar de, bueno, ¿cuáles son las garantías que puede tener una familia en torno a, bueno, quién define el hostigamiento, quién define el insulto, cuándo se dan situaciones, digamos, que se entienden por una parte que no son acordes o que son plausibles a una multa? Nosotros entendemos que hay que poder como generar procedimientos y garantizar, digamos, las posturas de las distintas partes. También nos importa mucho la situación de los chiquilines, ¿no? Creo que ahí también nosotros en el comunicado nos interesa visibilizar a los niños y a las niñas, que son como el centro de nuestra preocupación. Muchas veces los niños quedan en el medio de situaciones que se dan entre los referentes adultos y el centro educativo. Y es importante también poderle demostrar a nuestros hijos y a nuestros niños y nuestras niñas cómo resolvemos los conflictos. Entonces, desde ese lugar, un poco también lo que a nosotros nos importa es también lo económico. Bueno, 80 URs es una suma elevadísima. Entonces, ¿cómo hacemos con aquellas familias que de repente no pueden pagar esa deuda, ¿no? esa multa, que harían una situación de deuda frente al Estado? Y un poco lo que apunta, un poco el contenido del comunicado es trabajar sobre las habilidades sociales, que es un poco lo que nos interesaba recalcar, que tiene que ver con cuando hay una situación de conflicto es muy importante la escucha activa, ¿no? O sea, no es lo mismo escuchar que oír. Muchas veces, frente al conflicto estamos más preocupados por lo que nosotros pensamos que por realmente escuchar al otro, lo que el otro está diciendo, tener una actitud empática, situarse en el lugar del otro, poder no juzgar a la otra persona, poder tener, digamos, una comprensión de las causas del problema y cómo se desenlaza. Muchas veces
También las situaciones de algunas familias con un capital cultural un poco más descendido, muchas veces se depositan algunas broncas o algunas situaciones en lugares equivocados. Entonces es importante para no, digamos, penalizar o judicializar muchas veces los conflictos cotidianos, ¿no? Nosotros como padres también lo que hacemos es situaciones de vida, situaciones cotidianas, transformarlas en hechos educativos. Natalia, no tenemos mucho más tiempo, simplemente preguntarte una sencilla y breve concepción acerca de cómo están viendo el retorno progresivo de las clases. Bueno, recientemente sale el protocolo sanitario de ANEP. Nosotros lo que planteamos es que necesitamos, frente a una situación excepcional como es la situación de la pandemia, necesitamos recursos excepcionales también. Hoy en día la escuela pública necesita también dotarse de una inyección económica diferenciada para poder cumplir con el protocolo, poder cumplir con las medidas sanitarias y garantizar la salud de nuestros niños y niñas. Muy bien, muchas gracias. Era el punto de vista del colectivo de familias organizadas en torno a la educación pública. Pilar, me despido desde aquí, volvemos contigo.